capítulo 3, los impuestos especiales de fabricación y otros impuestos sobre consumos específicos, primera parte. Los impuestos especiales de la Ley 38/1992. La entrada de nuestro país en la Unión Europea supuso la necesidad de una armonización de la imposición indirecta española. Las exigencias comunitarias se hicieron sentir en un primer momento sobre la introducción de un impuesto general sobre el consumo, que era el impuesto sobre el valor añadido. El proceso de armonización de las llamadas accisas se consideró secundario respecto del relativo a la armonización de los impuestos sobre el volumen de ventas. No obstante, el origen de este proceso se contenía ya en el propio Tratado de Roma. El objetivo de la armonización era doble: establecimiento de las condiciones de sana concurrencia y la eliminación de las distorsiones fiscales entre Estados como paso previo para la supresión de fronteras fiscales. Este proceso dio origen a la vigente Ley 38/1992 de impuestos especiales, desarrollada por el Real Decreto 1165/1995, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Las disposiciones comunitarias no impiden, sin embargo, la introducción por los Estados miembros de nuevos impuestos especiales, en tanto en cuanto respeten las exigencias del libre intercambio y de la sana concurrencia. Por otra parte, los Estados miembros podrán establecer otros gravámenes indirectos sobre los productos objeto de los impuestos especiales, siempre que aquellos tengan una finalidad concreta y respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido. Por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto. Vamos con los impuestos especiales de fabricación. Los impuestos que tradicionalmente tuvieron el carácter de especiales nacieron hacia finales del siglo XIX y principios del XX, como una evolución de la imposición sobre los consumos. El desarrollo legislativo posterior nos señala la progresiva reducción del número de los impuestos especiales originarios y la inclusión de otras figuras que, como impuestos especiales, tenían un encaje técnicamente más perfecto. La relación que existe entre los impuestos especiales y el IVA es de concurrencia. Se elimina la tradicional incompatibilidad existente con el impuesto que gravaba con carácter global el consumo, que era el impuesto general sobre el tráfico de empresas. En cuanto a los impuestos integrantes de la renta de aduanas, la imposición resulta también concurrente. La complejidad estructural y terminológica de la regulación de los impuestos especiales de fabricación se debe en parte a la intención de tener bajo control los productos sometidos a gravamen. La noción de control administrativo ha estado presente en las normas reguladoras de estos impuestos desde su origen, debido a las singulares características de los productos sobre los que recaen. Se trataba de productos estancos intervenidos en su importación y distribución, de consumo muy generalizado, procedentes de terceros países, que procuraban un rendimiento muy elevado. Se añadía a este hecho que algunos de ellos estuviera en régimen de monopolio. La ausencia de un control fronterizo en los desplazamientos de mercancías obliga a la exigencia de unas obligaciones de documentación que acrediten haber satisfecho el impuesto en España o encontrarse amparado por un régimen de circulación intracomunitario. El peso del control también se hace notar respecto de la posesión o tenencia y fabricación de los productos objeto de los impuestos especiales. De este modo, la ley establece preceptivamente los lugares en donde se podrán depositar o fabricar dichos productos. Es de destacar la existencia de un doble control de las actividades y de los locales por parte de la Inspección de los Tributos y de la intervención de los impuestos de fabricación, dependientes ambos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Con estas medidas se pretende poder controlar los productos objeto de estos impuestos en cualquier momento de la cadena productiva y de distribución y conseguir así su recaudación en el estado donde al final se produzca el consumo. Un importante paso fue la introducción por la Directiva 2008/118 del denominado Sistema Informatizado de los Movimientos y el Control de los Productos Sujetos a Impuestos Especiales, por el que se pretende utilizar el procedimiento de control informatizado relegando a los documentos en soporte en papel a una posición residual. Las sucesivas modificaciones del reglamento de los impuestos especiales persiguen la generalización del uso del documento administrativo electrónico con escasas excepciones y la reordenación del conjunto de obligaciones formales. Se añaden también obligaciones como la llevanza de libros de contabilidad mediante un sistema contable en soporte informático para los impuestos de fabricación y materias primas utilizadas para su obtención, que desde el 1 de enero de 2020 se realiza a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el suministro electrónico de los asientos contables. El régimen de infracciones y sanciones relativas a los impuestos especiales de fabricación se regirá por la Ley General Tributaria sin perjuicio de las infracciones y sanciones establecidos en el artículo 19 de la ley y de las previstas específicamente para cada uno de estos impuestos. Naturaleza y objeto. Según el artículo 1 de la Ley 38/1992, los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta y son considerados por la mayor parte de la doctrina como impuestos reales, objetivos, de devengo instantáneo y monofásicos, pues gravan una de las fases del proceso productivo. El objeto de estos impuestos es incidir sobre el consumo de determinados bienes como el alcohol, hidrocarburos y tabaco, dando lugar a los siguientes impuestos: sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco. Los impuestos especiales de fabricación someten a gravamen como operaciones interiores de fabricación o extracción de estos productos y su importación cuando se verifiquen en el territorio de aplicación de los respectivos impuestos. Las transferencias intracomunitarias de estos bienes también darán lugar a tributación en nuestro país y que se vinculan con el régimen de circulación de las mercancías. Ámbito de aplicación. Los impuestos especiales de fabricación se exigen en todo el territorio español, salvo en los territorios de Ceuta, Melilla y en las Islas Canarias. En las Islas Canarias se gravará la introducción procedente de la Unión Europea de los productos objeto de los impuestos sobre la cerveza, sobre los productos intermedios y sobre el alcohol y bebidas derivadas en las condiciones establecidas en la ley. En Ceuta y Melilla, aunque no se exigen los impuestos especiales de fabricación, sí resultan de aplicación los gravámenes complementarios incluidos en el impuesto municipal sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla. La imposibilidad de mantener a las Islas Canarias dentro de los sistemas de armonización de la imposición sobre el volumen de ventas obliga a una regulación específica aplicable a las operaciones realizadas entre sí o entre ellas y la península, Baleares o el resto de los países de la Unión Europea. En cuanto a los productos petrolíferos, hay que decidir que si bien Canarias no está incluida en el ámbito territorial del impuesto especial sobre hidrocarburos, el Parlamento canario ha establecido un impuesto sobre combustibles derivados del petróleo. En cuanto a la tributación autonómica sobre las labores del tabaco, destacamos la introducción por la Ley 1/2011 del impuesto sobre las labores del tabaco, que recae sobre la fabricación e importación de labores de tabaco en esta comunidad autónoma. El rendimiento de los impuestos especiales de fabricación ha sido cedido a las comunidades autónomas. La cesión es parcial, un 58%, excepto en el impuesto sobre determinados medios de transporte, en el que la cesión es total.
En Navarra y el País Vasco, los impuestos especiales son tributos concertados y se exigen de conformidad con el contenido del convenio y concierto económico y disposiciones complementarias. Tanto en Navarra como en el País Vasco, la exacción de los impuestos especiales de fabricación corresponden a los órganos forales correspondientes cuando el devengo se produzca en el territorio de estas comunidades. Frente al ámbito territorial interno, la ley entiende como territorio de la comunidad el definido para cada Estado miembro con ciertas exclusiones. A estos efectos son considerados territorios terceros los comprendidos en el territorio aduanero de las Islas Åland y las Islas del Canal. Se considera tercer país todo estado o territorio en el que no se aplique el tratado. Sin embargo, no son considerados terceros países los siguientes: el Principado de Mónaco, San Marino, zonas de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y de Kelia, Isla de Man, Jungolz y Mittelberg, cuyos movimientos de mercancías sujetos a estos impuestos tendrán la misma consideración que se realiza con Francia, Italia, Chipre, Reino Unido y Alemania. Vamos con las operaciones interiores. Según dispone el artículo 5 de la ley, se somete a gravamen la fabricación de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. A estos efectos, cada producto sujeto a gravamen está identificado con un código comunitario que es el código nomenclatura combinada. La propia ley define este proceso como la extracción y cualquier otro proceso por el que se obtengan los productos objeto de estos impuestos, y tales procesos tributan en nuestro país si se verifican en el ámbito territorial interno. Los únicos establecimientos autorizados para la fabricación, extracción o transformación son las fábricas y los depósitos fiscales, cuyos titulares se denominan depositarios autorizados. En concreto, y en función de los distintos impuestos de fabricación, se trata de la obtención de los siguientes productos. El impuesto sobre la cerveza, que grava la fabricación de cerveza y o productos que resultasen de mezclas de cerveza con bebidas no alcohólicas con un grado alcohólico volumétrico superior al 0,5%. El impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas grava la fabricación de bebidas cuyo alcohol contenido proceda en su totalidad de fermentación, es decir, productos como el vino, mostos, vermuts, sidras, peradas o aguamiel. El impuesto sobre productos intermedios grava la fabricación de productos que cuenten con un grado alcohólico superior al 1,2% volumen e inferior e igual al 22% volumen que no proceda en su totalidad del proceso de fermentación. Nos estamos refiriendo a vermut, amargos, vinos finos, abocados, manzanillas y, dependiendo de las regiones, mistelas, garnachas, moscateles, oportos o málagas. El impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas grava el alcohol desnaturalizado de cualquier graduación y también el alcohol etílico con un grado superior al 22% volumen, ya corresponda a bebidas espirituosas o a preparaciones no aptas para el consumo como el contenido en productos sólidos. Los productos más característicos son el whisky, la ginebra, el ron, el vodka, el coñac, el brandy, el armagnac o el aguardiente de Orujo. El impuesto sobre hidrocarburos, que grava la fabricación de productos que tienen la consideración de hidrocarburos, es decir, las gasolinas, gasóleos, fuelóleos, queroseno, gases licuados de petróleo, junto con el gas natural, los biocarburantes, los biocombustibles y aquellos que no comprendidos en la ley sean utilizados como carburantes, aditivos para carburantes o para aumentar el volumen final de determinados carburantes y los combustibles no descritos en la ley, a excepción del carbón, el lignito, la turba y otros hidrocarburos sólidos para su uso como combustible. A los efectos de esta ley, un hidrocarburo tiene uso de carburante cuando se utiliza con fines de combustión en cualquier tipo de motor. El uso como combustible se refiere a la utilización del hidrocarburo mediante combustión con fines de calefacción siempre que no constituya un uso como carburante. Y por último, el impuesto sobre las labores de tabaco recae sobre las labores del tabaco, esto es,
los cigarrillos, cigarros y cigarritos, ya sean de tabaco natural o de mezclas, el tabaco para fumar y la picadura para liar, tal y como se definen en la Ley de los Impuestos Especiales. Se gravará la fabricación y cualquier otro proceso por el que se obtengan productos objeto de los impuestos especiales, como por ejemplo el resultado residual de procesos industriales, incluidas las actividades de transformación. La transformación es un proceso de fabricación por el que se obtienen productos objeto de estos impuestos a partir total o parcialmente de productos que también lo son, pero que están sometidos a una tributación distinta a la que corresponde al producto obtenido. Asimismo, caen dentro de este concepto las operaciones de desnaturalización y las de adición de marcadores y trazadores. Sin embargo, no tendrán la consideración de fabricación las operaciones de transformación realizadas fuera de fábricas o depósitos fiscales a partir de productos por los que ya se ha devengado el impuesto, siempre que la cuota que devengarían los productos obtenidos no supere la suma de las cuotas de los productos utilizados. Se someten a gravamen las operaciones de autoconsumo definidas como el consumo o utilización en el interior de los establecimientos en donde permanecen en régimen suspensivo los productos objeto de los impuestos. Por otra parte, la ley presume, salvo prueba en contrario, que se ha realizado el hecho imponible cuando se produzcan mermas tanto de primeras materias como de productos acabados que excedan de los porcentajes admitidos reglamentariamente en fábricas y depósitos fiscales. Debe tenerse en cuenta que procederá el gravamen de estos impuestos cuando se posea, utilice, comercialice o transporte productos objeto de estos impuestos y no pueda acreditarse que se ha satisfecho el impuesto en España o que tal gravamen no procede, por ejemplo, por estar los bienes en un régimen de circulación intracomunitaria. Hecho imponible, aspectos espacial y temporal. La naturaleza real de estos impuestos nos indica que se exigen con arreglo al principio de territorialidad. Así pues, la fabricación de los productos objeto de los impuestos especiales deben verificarse en el ámbito territorial interno de aplicación de los respectivos impuestos. Los impuestos especiales de fabricación son impuestos de devengo instantáneo. El momento de realización del hecho imponible no es cuando se produce la fabricación, transformación y otros procesos. Para la ley, el devengo coincide con la fecha de salida de las fábricas o de los depósitos fiscales, únicos lugares autorizados para la realización de estas actividades. La ley entiende que la fabricación o producción de estos bienes se realiza en régimen suspensivo, de modo que hasta la salida de estos establecimientos el impuesto no se devenga. Sin embargo, las mercancías producidas o almacenadas en estos lugares pueden salir en régimen suspensivo con el impuesto sin devengar en los siguientes casos. 1. En los casos de envíos directos entre fábricas o depósitos fiscales, con destino a una entrega directa, a un destinatario registrado o a la exportación, aun cuando el transporte discurra por varios Estados miembros. Los productos salidos de una fábrica o depósito fiscal en régimen suspensivo con destino a la exportación podrán almacenarse durante 120 días en los lugares autorizados por la autoridad aduanera competente para la presentación de las mercancías a la exportación sin perder la condición de productos en régimen suspensivo. 2. En los casos de salida de productos objeto de estos impuestos para la fabricación de productos no objeto de los citados impuestos y con destino a la exportación. Se trata de productos compensadores, es decir, aquellos que no siendo objeto de estos impuestos fueron obtenidos a partir de otros productos que sí lo son, con vistas a la exportación. A esta operación se la conoce con el nombre de perfeccionamiento fiscal. Y 3. Cuando los destinatarios sean los exentos en el marco de las relaciones diplomáticas, consulares, por su condición de fuerzas armadas o organismos internacionales, siempre que los productos se expidan desde un Estado miembro diferente de España. Los productos que han salido de fábricas o depósitos fiscales con el impuesto devengado no podrán ser reintroducidos en dichos lugares, salvo excepciones.
Así, por ejemplo, en los supuestos de devoluciones del impuesto o en el caso de reintroducción de los productos en el establecimiento de origen, cuando no hayan podido ser entregados al destinatario por causas no imputables al emisor o cuando se produzca el cese de la actividad del establecimiento donde los productos se encuentren, con aplicación de una exención. En cuanto al autoconsumo y en el caso de las pérdidas distintas de las que originan la no sujeción al impuesto, el devengo se produce en el momento en que se produce dicho hecho. En el caso de las pérdidas, si no se conoce ese momento, se entiende que el devengo se produce al tiempo de la comprobación administrativa de tales pérdidas. La ley considera devengado el impuesto en los supuestos de irregularidades en la tenencia o en la circulación de los productos objeto de estos impuestos. De esta forma, aquellos que en general estén en posesión de productos fuera de los regímenes de circulación intracomunitaria y no puedan acreditar el pago de los impuestos en España, estarán obligados al pago de la deuda tributaria, entendiéndose devengado el impuesto en el momento que corresponda según el supuesto, o en caso de no conocerse ese momento, en la fecha de adquisición o inicio de la posesión de los productos por el obligado, y en su defecto el momento de su descubrimiento. Determinados impuestos tienen reglas específicas de devengo. Así ocurre con el impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas y el impuesto sobre hidrocarburos. En este último en particular para los supuestos de contratos de suministros de gas natural. Hecho imponible, supuestos de no sujeción y exenciones. La determinación del hecho imponible se completa con la definición en la ley de unos supuestos de no sujeción y de exención, cuya calificación legal es cuestionable. Especialmente discutible es la del supuesto de no sujeción, relativo a las pérdidas en régimen suspensivo de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, que se ocasionen bien por causas inherentes a la naturaleza de los productos acaecidas durante los procesos de fabricación, transformación, almacenamiento y transporte, o bien por caso fortuito o fuerza mayor. Para ser consideradas pérdidas y no incurrir en la presunción de realización del hecho imponible, no deben rebasar los porcentajes admitidos reglamentariamente y producirse antes de que el impuesto se devengue. El modo para la determinación de las pérdidas se establece reglamentariamente. No obstante, se considera que no ha habido pérdidas cuando al cierre contable trimestral no se hubiera consignado expresamente la existencia de pérdidas. También es un supuesto de no sujeción la destrucción total o pérdida irremediable de los productos, lo que implica que los productos no pueden utilizarse como productos sujetos a impuestos especiales, autorizada por el Estado miembro en donde se haya producido tal destrucción y siempre que los productos se encuentren en régimen suspensivo. Alguno de los impuestos de fabricación establece supuestos de no sujeción específicos, como por ejemplo los hidrocarburos ya puestos a consumo en el ámbito comunitario no interno, contenidos en los depósitos normales de los vehículos automóviles comerciales y destinados a ser utilizados como carburantes de dichos vehículos, o la destrucción de labores de tabaco bajo el control de la Administración. En cuanto a las exenciones, la ley las establece en gran número atendiendo a diversos criterios. Las que se conceden en función del uso o destino habrán de justificarlo para evitar que se presuma que tales productos se han utilizado o destinado en fines para los que no se establece beneficio fiscal alguno en la ley. Las exenciones comunes a todos los impuestos de fabricación son aquellas reconocidas en el marco de relaciones internacionales a las Fuerzas Armadas no españolas y en la fabricación e importación de productos destinados a operaciones de habituallamiento en la navegación marítima y aérea y para el transporte ferroviario. Por otra parte, la ley establece una serie de exenciones propias de cada impuesto de fabricación, como por ejemplo la producción de vinagre, la fabricación de alcohol para ser total o parcialmente desnaturalizado o destinado a fines médicos, farmacéuticos o de investigación científica.
La fabricación e importación de gas natural y demás productos sujetos a la tarifa segunda del impuesto sobre hidrocarburos para usos distintos a los de carburante o combustible, la importación de carburantes en depósitos de vehículos turismos o vehículos industriales o en contenedores portátiles con un máximo, en este caso, de 10 litros y 200 litros respectivamente, la fabricación o importación de biocarburantes o biocombustibles destinada a proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes, la fabricación o importación de hidrocarburos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas de forma similar, el biogás, la fabricación de las labores del tabaco para su posterior utilización en fines industriales o agrícolas, la fabricación de labores del tabaco o de bebidas alcohólicas destinadas a ser entregadas por tiendas libres de impuestos y transportadas en el equipaje personal de los viajeros que se trasladen por vía aérea o marítima a un tercer país o territorio, la energía eléctrica suministrada en el marco de las relaciones diplomáticas o consulares o para organizaciones internacionales reconocidos como tales en España, etc. Sujetos pasivos y otros obligados tributarios. Tendrán la consideración de sujetos pasivos a título de contribuyente los titulares de los distintos establecimientos autorizados para la fabricación, depósito y/o recepción-envío de los productos objeto de estos impuestos, y de entre ellos cabe destacar los depositarios autorizados, es decir, la persona física, jurídica o entidad titular de una fábrica o un depósito fiscal que está autorizada por el respectivo Estado miembro, y los depositarios autorizados son las únicas personas que pueden producir, transformar, almacenar y enviar o recibir bienes objeto de impuestos especiales en régimen suspensivo. Con carácter general, son sujetos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente los representantes fiscales en el sistema de ventas a distancia. No obstante, en el impuesto sobre hidrocarburos lo serán quienes realicen los suministros de gas natural en el marco de un contrato de suministro a título oneroso desde las fábricas o depósitos fiscales cuyo destino no sea otra fábrica u otro depósito fiscal. Dichos sujetos pasivos deben repercutir la cuota del impuesto mediante factura consignando separadamente el importe del producto del servicio prestado, el tipo aplicado y la cuantía de la cuota repercutida solo será exigible cuando el devengo del impuesto se produzca con ocasión de la salida de la fábrica o del depósito fiscal, aunque también cabe la repercusión dentro del precio, incluyendo en el documento la expresión impuesto especial incluido en el precio al tipo D. Aunque la regla general es la repercusión obligatoria, esta no procederá cuando las cuotas provengan de liquidaciones que sean consecuencia de actas de inspección y en los casos de estimación indirecta de bases. Tampoco está sometida al deber de repercusión la facturación de los productos objeto el impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, actualmente sujetos a un tipo de gravamen cero. Existen especialidades en la repercusión en el caso de que la fabricación, transformación o el almacenaje en régimen suspensivo se realice por cuenta ajena. Asimismo, en la repercusión de determinados suministros de gas natural. Cuantificación de los impuestos especiales de fabricación. En los impuestos de fabricación, el procedimiento para la cuantificación de la cuota es muy sencillo. Basta con aplicar a la base imponible el tipo de gravamen vigente a la fecha del devengo. En los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, la cuantificación será para cada una de ellas la siguiente. Impuesto sobre la cerveza. La base imponible está constituida por el volumen de cerveza y/o productos que resulten de mezclas de cerveza con bebidas no alcohólicas con un grado alcohólico superior al 0,5%, expresado en hectolitros de productos acabados a temperatura de 20 grados. Sobre esta base se aplican unos tipos impositivos que varían en función del grado alcohólico volumétrico y es una cuantía fija por hectolitro de producto y en algún caso también por grado plato.
Hasta el grado alcohólico de 1,2% la cuota es de 0 euros. Los tipos en Canarias son los mismos. Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. La base imponible estará constituida por el volumen de productos cuyo alcohol contenido proceda en su totalidad de fermentación con un grado mínimo de alcohol del 0,5% expresado en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20 grados, y todos los productos integrantes del ámbito objetivo de este impuesto se exigen a tipo impositivo cero. Exigencias comunitarias derivadas de la armonización de la imposición especial sobre el consumo han determinado que España incluyese formalmente un impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. Sin embargo, dada la negativa del Estado español a gravar dichos productos, introdujo una cláusula de excepción que permite transitoriamente que el tipo de gravamen sea cero. Impuesto sobre productos intermedios. La base imponible está constituida por el volumen de productos que cuenten con un grado alcohólico superior al 1,2% volumen e inferior o igual al 22% volumen que no proceda en su totalidad del proceso de fermentación. Dicha base se expresará en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20%. Este impuesto ha diversificado su gravamen de modo que se distingue entre productos con grado alcohólico no superior al 15% y el resto. Los tipos impositivos que se aplican en Canarias son ligeramente más bajos. En el caso de la península y las Islas Baleares, los productos con grado alcohólico no superior al 15% tienen un tipo impositivo de 38,48 euros por hectolitro y el resto a 64,13 euros por hectolitro. Y por último, el impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas. La base imponible está constituida por el volumen de alcohol desnaturalizado de cualquier graduación y también el alcohol etílico con un grado superior al 22% volumen, y dicho alcohol se medirá a la temperatura de 20 grados y se expresará en hectolitros. El impuesto se exige al tipo de gravamen fijo de 958,94 euros por hectolitro de alcohol puro. El tipo aplicable en Canarias es de 750,36 euros. En este impuesto, el artículo 40 de la ley establece un sistema simplificado de imposición denominado régimen de destilación artesanal, al que pueden acogerse los destiladores artesanales. Este régimen es opcional. Por su parte, el artículo 41 establece un tipo impositivo particular para el caso de que las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde la fábrica al consumo de los cosecheros, y este es el llamado régimen de cosechero. En el impuesto sobre hidrocarburos, la base imponible del impuesto estará constituida por el volumen de productos que están incluidos dentro del ámbito material de este impuesto expresados en miles de litros a la temperatura de 15 grados. Para aquellos productos cuyo tipo impositivo se establezca por unidades de peso o de energía, la base estará constituida por el peso de producto expresado en toneladas métricas o por su poder energético expresado en gigajulios. El tipo de gravamen regulado en el artículo 50 de la ley resultará de la suma del tipo general y del tipo especial en los supuestos que así lo prevean. Si no se diferencia el tipo, será el establecido en el correspondiente epígrafe. El tipo se establece en función de los productos y distribuido en dos tarifas. Entre otros productos gravados están las gasolinas con plomo o sin plomo, los gasóleos para uso general o para carburante, los fuelóleos, los gases licuados del petróleo, el gas natural para uso general y para usos distintos a los de carburante, y los biocarburantes y los biocombustibles. En este caso, los tipos se aplicarán exclusivamente sobre su volumen, sin tener en cuenta el volumen total por estar mezclados con otros productos. Finalmente, otros productos objeto del impuesto de hidrocarburos para uso como carburante, aditivos de carburantes o que incrementen el volumen final del carburante, así como los hidrocarburos sólidos para su uso como combustible, se gravarán a los tipos de la tarifa primera del artículo 50.
Para garantizar la correcta aplicación de estos tipos y evitar fraudes, el artículo 54 de la ley establece una serie de limitaciones y prohibiciones en los usos de los diferentes tipos de productos sujetos al impuesto. El impuesto sobre las labores del tabaco distingue entre diferentes tipos de labor. Para los cigarros y cigarritos se aplica un tipo del 15,8% siempre que el importe del impuesto así obtenido no sea inferior al que resulte de la aplicación de un tipo único de 41,50 € por cada 1000 unidades y se incrementara hasta 44,50 € cuando a los cigarros y cigarritos se les determine un precio de venta al público inferior a 215 € por cada 1000 unidades. Tratándose de los cigarrillos y la picadura de liar, se gravarán simultáneamente con un tipo proporcional, los cigarrillos al 51% y la picadura de liar al 41,5%, y otro específico de 24,70 € por cada 1000 cigarrillos y 23,50 € por kilogramo de picadura, siempre que el importe del impuesto no sea inferior al resultante de aplicar un tipo único específico por unidad de producto. Las restantes labores de tabaco se gravan al tipo del 28,4% siempre que la cuota resultante sea superior a la que resulte de aplicar el tipo único de 22 € por kilogramo del producto. Se entiende por precio de venta al público el precio máximo de venta al público en expedidurías de tabaco y timbres situadas en la península o Islas Baleares, incluidos todos los impuestos. Y por último, en cuanto a las operaciones interiores, vamos con las devoluciones del impuesto. El mecanismo de las devoluciones del impuesto pretende conseguir que éste sea soportado ahí donde el producto se destine a consumo. Los impuestos especiales de fabricación tratan de gravar el consumo interno de los productos que caen bajo su órbita. Cuando éste no se produce en nuestro ámbito territorial interno, si ya se devengó el impuesto, se procede a la devolución de las cuotas soportadas. Cuando exista derecho a la devolución, el importe de las cuotas que se devuelvan será el mismo que el de las cuotas soportadas. Ahora bien, cuando no fuera posible establecer exactamente tal importe, las cuotas se determinarán aplicando el tipo vigente 3 meses antes de la fecha en que se realiza la operación que origina el derecho a la devolución. A estos efectos, la fecha a considerar será la siguiente. En las exportaciones, la de la salida del territorio aduanero, la de recepción de los productos en el estado de destino, en los supuestos de devolución por introducción en un depósito fiscal y en el caso de devolución en el sistema de envíos garantizados y en el sistema de ventas a distancias, el momento del pago o cargo contable del impuesto en el estado de destino. Por otra parte, la devolución podrá autorizarse con carácter provisional, quedando en suspenso su condición de definitiva hasta que la inspección la compruebe o al finalizar el plazo de 5 años sin haber sido comprobados. Constituyen supuestos de devolución comunes a todos ellos los relativos a las actividades de exportación y las operaciones intracomunitarias. En las actividades de exportación, el exportador de los productos objeto de estos impuestos puede solicitar la devolución de las cuotas satisfechas vía repercusión o incorporadas en los precios por los productos que se van a exportar. Asimismo, los exportadores de productos que no sean objeto de estos impuestos ni los contengan, pero que precisan de algún producto sometido a los impuestos especiales de fabricación para su obtención, podrán solicitar las cuotas soportadas por productos empleados, excepto los combustibles o carburantes. La solicitud de devolución no podrá comprender cuotas cuya devolución ya esté dispuesta para determinados supuestos en la ley. Veamos un ejemplo. Una empresa española de pinturas especiales para los transbordadores de la NASA compra una partida de alcohol no desnaturalizada, el cual es componente necesario para la obtención de aquella,
por el cual ha soportado una determinada cantidad de euros en concepto de impuestos sobre el alcohol y las bebidas derivadas. Este empresario español exporta a Estados Unidos la pintura, procediendo entonces la devolución de las cuotas soportadas por el alcohol utilizado en la fabricación de dicho producto. En la ley se establecen además supuestos específicos de devolución en el ámbito de los respectivos impuestos de fabricación. Así, se podrá solicitar la devolución del impuesto soportado en el caso de destrucción o reciclado de labores de tabaco, desnaturalización de alcoholes, utilización de carburantes en proyectos para el desarrollo tecnológico, el consumo directo o indirecto por los titulares de explotaciones industriales de hidrocarburos sujetos a la tarifa primera, excepto el gas natural para usos distintos a combustible o carburante. Sin olvidar la evolución prevista en relación con el suministro de carburantes en el marco de las relaciones internacionales y los supuestos de devolución para finalidades de política económica. Así se prevé la devolución parcial por el gasóleo de uso general utilizado como carburante por determinados profesionales de transporte, servicio de taxi, transporte de mercancías por carretera y transporte de pasajeros. En el mismo sentido, el artículo prevé la devolución parcial de las cuotas satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos con ocasión de las adquisiciones de gasóleo bonificado que hayan tributado al tipo reducido de la tarifa primera del artículo 50 de la ley, condicionada al cumplimiento de los requisitos reglamentarios, y se trata de una devolución que nació para tratar de compensar el incremento en el precio de los carburantes en España y que mantiene todo su sentido en la actualidad. Y vamos con las importaciones. La ley define como importaciones la entrada en el territorio de la comunidad de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, la cual se sujeta al impuesto español cuando el estado de consumo sea nuestro ámbito territorial interno. Las mercancías importadas no devengarán el impuesto si se acogen a la entrada a un procedimiento o un régimen aduanero suspensivo. El devengo entonces se producirá cuando se ultime dicho procedimiento o régimen, esto es, con su despacho a consumo. En consecuencia, se define como exportación la salida del ámbito territorial interno de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación con destino fuera del territorio de la comunidad. A este respecto, Canarias, Ceuta y Melilla tienen la consideración de territorio tercero, por lo que la introducción en la península o en Baleares de productos objeto de los impuestos especiales procedentes de los citados territorios se califican como importaciones. Como regla general, el devengo se produce en el momento del nacimiento de la deuda aduanera de importación. La importación puede efectuarse en régimen suspensivo, esto es, sin devengar el impuesto a su entrada en el territorio de la comunidad. Esto se produce cuando la importación se realiza mediante algún régimen aduanero suspensivo o bien cuando los productos se destinen directamente a su introducción en una fábrica o un depósito fiscal, a una entrega directa, o bien cuando circulen por el territorio comunitario con destino a un destinatario registrado, a un lugar donde se produzca la salida del territorio de la comunidad o a uno de los destinatarios definitivos en la directiva si están situados en el ámbito territorial comunitario no interno, esto es, en un Estado miembro diferente de España. El régimen suspensivo se ultima por la realización de cualquiera de los supuestos que originan el devengo de impuesto y por la exportación de los productos. Constituyen supuestos de no sujeción, además, la importación de labores del tabaco que se destruyan en el interior de las fábricas y depósitos fiscales, bajo el control de la Administración tributaria, en la forma y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. En cuanto a las exenciones, resultan de aplicación las ya mencionadas en operaciones interiores y además determinadas importaciones. En particular, estará exenta la importación en régimen de viajeros, los pequeños envíos ocasionales de alcohol o tabaco entre particulares, la importación de carburantes en los depósitos normales de los vehículos o la importación de alcoholes o aceites minerales para el desarrollo de productos menos contaminantes
la importación de labores de tabaco o de bebidas alcohólicas destinadas a ser entregadas por tiendas libres de impuestos y transportadas en el equipaje personal de los viajeros que se trasladen por vía aérea o marítima a un tercer país o territorio. Sujetos pasivos y otros obligados tributarios, cuantificación y devoluciones. Tendrán la condición de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas obligadas al pago de la deuda aduanera cuando el devengo se produzca con motivo de una importación, mientras que si se vincula al régimen suspensivo, las reglas de determinación del sujeto pasivo son las vistas para las operaciones interiores. Los sujetos pasivos deben cumplir con la obligación de repercusión de las cuotas soportadas en los términos estudiados para las operaciones interiores. En cuanto a las personas obligadas al pago de la deuda aduanera, estas dependen del tipo de importación. Así, en el despacho a la libre práctica será la persona que efectúa la declaración en aduana en nombre propio o la persona a cuyo nombre se realiza. En caso de introducción irregular, se produce solidaridad entre sujetos pasivos entre la persona que comete la irregularidad, la que haya participado y la que haya adquirido la mercancía a sabiendas. Cuando se introducen incumpliendo las condiciones del régimen aduanero suspensivo, el incumplidor, finalmente, ante el consumo o utilización no autorizados de una mercancía en un depósito franco, será sujeto pasivo el que la haya consumido o utilizado. Además de los supuestos de responsabilidad tributaria, en los supuestos de importaciones responderán solidariamente del pago del impuesto las personas físicas o jurídicas y entidades que resulten obligadas solidariamente al pago de la deuda aduanera de acuerdo con la normativa vigente. Por otra parte, los expedidores registrados, que son aquellos que han sido autorizados por el Estado de la importación a realizar un envío en régimen suspensivo desde ese mismo lugar, estarán obligados al pago de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos en régimen suspensivo que no hayan sido recibidos por el destinatario. La responsabilidad cesará una vez que se pruebe que el destinatario se ha hecho cargo de los productos o que se ha realizado la exportación. En cuanto a las devoluciones, pueden traerse las examinadas en operaciones interiores, pero además los exportadores tienen derecho a la devolución de las cuotas soportadas por los productos exportados o bien por las cuotas soportadas en la producción de productos que no son objeto de estos impuestos y que van a ser exportados, salvo que las sustancias utilizadas fueran empleadas como combustibles o carburantes. Y pasamos al régimen de las transferencias intracomunitarias. La circulación intracomunitaria. Las transferencias con carácter comercial de los productos objeto de los impuestos especiales con origen o destino en otro Estado de la Unión Europea, con destino final en el territorio de la comunidad o a la exportación, circularán dentro del ámbito territorial interno al amparo de alguno de los regímenes de circulación intracomunitaria con las especialidades relativas al gas natural. La ley ha previsto dos sistemas de circulación intracomunitaria: la circulación con el impuesto en suspenso, que es el régimen suspensivo, y otro en el cual los productos circulan con el impuesto ya devengado. La circulación en régimen suspensivo permite la salida y entrada de las mercancías, su circulación y tenencia con el impuesto en suspenso, o sea, sin devengar, hasta que se produzca la finalización de este régimen y se devengue el impuesto, el del Estado en donde se ultime el régimen y conforme a la legislación del Estado correspondiente. Circularán en régimen suspensivo los envíos entre fábricas o depósitos fiscales, las expediciones con destinos a depósitos de recepción, desde una fábrica o depósito fiscal con destino a todo lugar de salida del territorio de la comunidad, y recuérdese que es posible almacenar las mercancías durante 120 días en los lugares autorizados por la autoridad aduanera, en espera de su inminente exportación, sin que ello provoque el devengo del impuesto de los productos de que se trate.
También circularán en régimen suspensivo los envíos desde una fábrica o depósito fiscal situado en un Estado miembro diferente del Estado del sujeto beneficiario de la exención en el marco de las relaciones diplomáticas, consulares, de Fuerzas Armadas, de organismos internacionales, etc. Los productos expedidos por un expedidor registrado desde el lugar de importación a un lugar autorizado para la recepción y finalmente desde el establecimiento de un depositario autorizado, que es una fábrica o depósito fiscal, a un lugar de entrega directa. La circulación en entrega directa implica que la entrega se realizará en un lugar autorizado por las autoridades del Estado miembro de destino y designado por el depositario autorizado o por un destinatario registrado del mismo Estado de destino. Esto significa que este lugar tanto puede ser una fábrica, un depósito fiscal, un depósito de recepción u otro lugar que haya sido autorizado para la recepción de una concreta expedición. En el segundo sistema, que es la circulación fuera del régimen suspensivo, las mercancías viajan con el impuesto devengado en el país de expedición. Se trata de los sistemas de circulación intracomunitaria, de ventas a distancia y de envíos garantizados. En ventas a distancia, el empresario de un Estado miembro envía las mercancías objeto de estos impuestos con el impuesto ya devengado a personas que no sean ni titulares de una fábrica, ni de un depósito fiscal, ni realicen actividades económicas con dichos productos, establecidas en otro Estado miembro, siempre que las mercancías sean enviadas o transportadas directa o indirectamente por el vendedor o a su cargo. En el sistema de envíos garantizados, las expediciones tienen siempre como destinatario a un receptor autorizado, situado en un Estado comunitario de destino. Este sistema exige que los productos no sean enviados o transportados directa o indirectamente por el vendedor o a su cargo. Cuando el destino de los productos sea nuestro ámbito territorial interno, el receptor autorizado o el representante fiscal deberán obtener previamente la autorización de recepción regulada reglamentariamente. Cabe señalar que los productos adquiridos por los particulares en otro Estado miembro dentro del territorio de la comunidad, habiendo satisfecho el impuesto en dicho Estado, no estarán sometidos al impuesto vigente en el ámbito territorial interno y su circulación y tenencia no estará sujeta a condición alguna, siempre y cuando estos productos no sean destinados a fines comerciales. La circulación intracomunitaria del gas natural tiene una serie de especialidades. En primer lugar, la circulación, tenencia o utilización del gas natural por el interior de nuestro territorio no estará sujeta a requisitos formales específicos previstos para los restantes productos objeto del impuesto, aunque sí se debe poder justificar su origen y procedencia. La circulación del gas natural solo estará sujeta a los regímenes de circulación suspensivos cuando se trate de operaciones que suponen una adquisición intracomunitaria de este producto. En las entregas intracomunitarias, los expedidores solo deberán acreditar, cuando así sean requeridos, que el destinatario es una empresa registrada al efecto en el Estado miembro de destino con arreglo a la normativa de dicho Estado y que el gas natural ha sido efectivamente recibido por el destinatario. En cuanto a las irregularidades en la circulación intracomunitaria, la idea que impregna toda ley es el control de las mercancías en su tenencia y sobre todo en su circulación y evitar la defraudación del impuesto. De esta forma se han regulado diversos supuestos que se denominan irregularidades y que determinarán el pago del impuesto por los obligados tributarios o por los que son los responsables tributarios. Se considera producida una irregularidad si en el curso de una circulación entre dos Estados miembros o entre un Estado miembro y un tercer país o territorio tercero a través de otro Estado miembro la expedición de productos total o parcialmente no es recibida por el destinatario en el territorio de la comunidad o no abandona efectivamente este territorio, si su destino era la exportación por causas distintas de las que dan lugar a la no sujeción. A estos supuestos debe añadirse el citado en operaciones interiores relativo a la no justificación del pago del impuesto en España.
La irregularidad en la circulación intracomunitaria se puede dar tanto en los regímenes suspensivos como fuera de ellos. En los procedimientos de circulación en régimen suspensivo, cuando la irregularidad se detecte en el curso de la circulación, se tributará en España si nuestro país es el lugar de comisión de la irregularidad o bien cuando éste no pueda determinarse si fue el lugar de comprobación de la irregularidad. En otro caso, si se verifica que los productos no han llegado a su destino en la comunidad o no se han exportado y no se detectó nada en el curso de la circulación, se presume que han de tributar en nuestro país, salvo que se pruebe la entrega, que han sido exportados o se demuestre que la irregularidad se produjo en otro lugar que no es España. A tal efecto, los interesados disponen de 4 meses para la prueba. Cuando se logre demostrar en el plazo máximo de 3 años desde el inicio de la circulación intracomunitaria que la irregularidad se cometió en un estado diferente de España, las autoridades españolas procederán a la devolución del impuesto al tiempo que se exigirá el correspondiente tributo en el otro estado. Este sistema también se aplica en el caso contrario. En los sistemas de circulación de envíos garantizados y de ventas a distancia, cuando el impuesto sea devengado en el Estado miembro de expedición y tengan como destino España, se tributará en nuestro país en los mismos casos. De igual manera, procederá la devolución del impuesto y, por otra parte, cuando en estos sistemas el Estado expeditor fuera España, por tanto con el impuesto español devengado, y se cometiera una irregularidad fuera de nuestro país que determine la exigencia del impuesto en el Estado miembro donde se cometió la irregularidad, procederá que la Administración española devuelva el impuesto satisfecho en nuestro país si se aportan pruebas de percepción de tales impuestos en el otro Estado. Hecho imponible, aspectos material, espacial y temporal. En el marco de la circulación intracomunitaria, el impuesto español se exige en diversos supuestos: por las adquisiciones intracomunitarias en los regímenes de circulación en régimen suspensivo, por las entregas intracomunitarias fuera del régimen suspensivo y en los diversos supuestos de irregularidades en la circulación intracomunitaria, aunque en algún caso se procede a la devolución del impuesto. Entendemos por adquisición intracomunitaria la introducción de productos objeto de estos impuestos desde el ámbito territorial comunitario a nuestro ámbito territorial interno, con carácter comercial y necesariamente a través de un procedimiento de circulación intracomunitario suspensivo, en cuyo caso se someterán a gravamen aquellas adquisiciones que se devenguen en nuestro ámbito territorial interno según los supuestos examinados en operaciones interiores. Así pues, procede el impuesto español en los siguientes casos. Cuando la mercancía se introduce en una fábrica o un depósito fiscal, el devengo coincide con el momento de la ultimación del régimen suspensivo, es decir, con carácter general, a la salida de estos establecimientos o con su autoconsumo. Cuando la mercancía se introduce en un depósito de recepción o en otro lugar autorizado a un destinatario registrado ocasional, el devengo se produce a la entrada de los productos. En cambio, estarán sujetas las entregas intracomunitarias de productos objeto de los impuestos especiales en los supuestos de envíos intracomunitarios desde el ámbito territorial interno al territorio de la comunidad a través de los procedimientos de ventas a distancias o de envíos garantizados. Así, el impuesto español se devenga en el momento de la entrega de los productos al destinatario o en el momento de la recepción por el receptor autorizado en el lugar del destino. Como supuesto de no sujeción propio, cabe destacar el siguiente, el cual además nos permite delimitar mejor el presupuesto del hecho sujeto. No estará sujeto en nuestro país ni la circulación ni la tenencia de productos adquiridos por particulares para sus propias necesidades en un Estado miembro en el que sea devengado y satisfecho el impuesto, transportados por ellos mismos siempre que no se destinen a fines comerciales.
tampoco se somete a requisito formal alguno y, por otra parte, no produce el devengo del impuesto en nuestro país la destrucción total o pérdida irremediable de los productos durante su transporte en el ámbito territorial interno en el curso de un procedimiento de circulación intracomunitaria fuera del régimen suspensivo que se haya iniciado en otro estado de la comunidad. Pasamos a sujetos pasivos y otros obligados tributarios. Tendrán la condición de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas que, en función del sistema de circulación intracomunitario utilizado, puedan recibir productos objeto de estos impuestos cuando se produzcan los supuestos que originan el devengo, y se trata de los siguientes: los depositarios autorizados, los destinatarios registrados por las entregas directas, es decir, la persona física, jurídica o entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de su residencia, para recibir en los depósitos de recepción de los que sean titulares en régimen suspensivo y en el ejercicio de su profesión productos objeto de los impuestos especiales procedentes de otro Estado miembro. El destinatario registrado podrá ser autorizado a recibir en régimen suspensivo en otros lugares solo a título ocasional una determinada expedición de productos. Y por último, los receptores autorizados, que es la persona física, jurídica o entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, autorizada a recibir con fines comerciales una determinada expedición de productos procedente de otro Estado miembro en el que ya se ha producido el devengo del impuesto. La ley obliga a nombrar a un representante fiscal en nuestro país en el caso de las ventas a distancia, cuando el vendedor a distancia establecido en un Estado comunitario distinto de España vende productos objeto de los impuestos especiales a un comprador domiciliado en nuestro país. Este representante fiscal es además sustituto del contribuyente del vendedor a distancia. Este representante debe constituir garantías del pago del impuesto procedente. También son sujetos pasivos en calidad de sustitutos quienes realicen los suministros de gas natural a título oneroso. Los sujetos pasivos tendrán la obligación legal de repercutir las cuotas soportadas sobre los adquirentes de los productos. Y finalmente, la ley establece un conjunto de supuestos de responsabilidad tributaria que se relacionan con situaciones en las que los productos no han sido recibidos por sus destinatarios o por causa de comisión de irregularidades en la circulación intracomunitaria. Son responsables subsidiarios los siguientes. 1. Los depositarios autorizados por la deuda tributaria correspondiente a los productos expedidos desde un Estado miembro en régimen suspensivo que no hayan sido recibidos por el destinatario. Esta responsabilidad puede ser compartida con el transportista, quien responde solidariamente con aquellos. 2. Los expedidores por el impuesto y las sanciones que no justifiquen la recepción por el destinatario facultado para recibir los productos que se han beneficiado de una exención o de la aplicación de un tipo reducido por razón de su destino. La responsabilidad cesa con la acreditación de la recepción. 3. Los poseedores, los que utilicen, los que comercialicen y los que los transporten, cuando no acrediten el pago del impuesto, responderán de la deuda tributaria. Quedan a salvo los supuestos de circulación intracomunitaria. Y 4. Los expedidores registrados por la deuda correspondiente a los productos expedidos en régimen suspensivo que no hayan sido recibidos por el destinatario, y la responsabilidad en este caso cesa con la acreditación de la recepción o si se verifica su exportación. Serán responsables solidarios los obligados a garantizar el pago del impuesto según la modalidad de circulación intracomunitaria por las irregularidades que se produzcan en la circulación intracomunitaria. En cuanto a la cuantificación y devoluciones, en tema de cuantificación no existen especialidades. No obstante, en los supuestos de irregularidades, si se verifica que los productos no han llegado a su destino en la comunidad o no se han exportado y no se detectó nada en el curso de la circulación
y no se ha destruido la presunción en el plazo oportuno, habrán de tributar en nuestro país, siendo el tipo aplicable el vigente en el momento del envío de los productos. Por otra parte, en el régimen de destilación artesanal, la introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores se gravará a un tipo distinto del general. En la salida de productos con destino a un Estado comunitario podrán solicitar la devolución de las cuotas satisfechas por los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación los empresarios siguientes. 1. Los empresarios en los procedimientos de envíos garantizados. Se devolverán las cuotas correspondientes a los productos enviados por este sistema desde el ámbito territorial interno al ámbito territorial comunitario no interno. El empresario emisor debe cerciorarse documentalmente de que el destinatario ha garantizado el pago de estos impuestos en el país donde se realice la entrega. 2. Los empresarios en los procedimientos de ventas a distancia. Los empresarios que envíen o transporten desde su establecimiento directa o indirectamente ellos mismos o por su cuenta los productos por los que ya se han devengado el impuesto dentro del ámbito territorial interno con destino a personas domiciliadas en otro Estado miembro mediante el sistema de circulación intracomunitaria de ventas a distancia y podrán solicitar la devolución de las cuotas correspondientes a los productos enviados. La devolución queda condicionada al pago del impuesto en el estado de destino. Y 3. Los empresarios que introduzcan los productos objeto de estos impuestos en un depósito fiscal con destino a un empresario domiciliado en el ámbito comunitario no interno podrán solicitar la devolución de las cuotas soportadas en los productos que se introduzcan. La devolución queda condicionada a que se acredite la recepción en el estado de destino de acuerdo con las normas que regulan la circulación comunitaria en régimen suspensivo. Y por último, la gestión tributaria de los impuestos de fabricación. Salvo en los impuestos de importación, los sujetos pasivos y demás obligados al pago estarán obligados a presentar la correspondiente autoliquidación tributaria y a ingresar simultáneamente su importe en los plazos establecidos reglamentariamente por cada uno de los establecimientos de que sean titulares, incluso cuando solo tengan existencias. No será exigible la declaración de operaciones a los titulares de los establecimientos que lleven sus libros de contabilidad a través de la sede electrónica de la AEAT. Los depositarios autorizados deberán presentar la autoliquidación incluso en periodos en donde la cuota sea cero. La oficina gestora, no obstante, podrá autorizar una única declaración comprensiva de todos los establecimientos. Los periodos de liquidación varían según el impuesto. Expresamente se ha dispuesto que las competencias sobre la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión no podrán ser objeto de delegación a las comunidades autónomas. Así pues, se aplicará la normativa estatal a estos efectos. A partir de 1 de enero de 2020, los titulares de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y fábricas de vinagre deberán llevar la contabilidad a través de la sede electrónica de la AEAT. Por otra parte, la regulación de los otros deberes formales en la gestión de estos impuestos da sentido jurídico a las finalidades de control. Estos deberes formales se hacen eco en las obligaciones de acreditar la circulación y tenencia con carácter comercial de los productos objeto de los impuestos especiales. De este modo, la tenencia de estos productos solo puede verificarse en los lugares autorizados y debidamente inscritos, sometidos a un control contable independientemente de las obligaciones establecidas por las disposiciones mercantiles y otras normas fiscales. Se añaden otros deberes como la obligación de efectuar recuentos trimestrales, prestar garantías, solicitar el código de actividad de establecimiento, sin el cual no se puede iniciar las actividades,
La obligación con excepciones de llevanza y contabilidad de los productos objeto de estos impuestos, incluyendo las materias primas y las marcas fiscales mediante un sistema contable en soporte informático a través de la sede electrónica de la AEAT. Esta obligación entró en vigor en el año 2020 y finalmente someterse a los sistemas de inspección y de intervención no permanente. Los establecimientos son los siguientes: la fábrica, el depósito fiscal, el almacén fiscal, los depósitos de recepción y los habilitados según la legislación aduanera para el depósito temporal. Con el fin de acreditar su legítima procedencia, además como prueba del pago del impuesto dentro del ámbito territorial interno, se establece la obligación de acompañar las expediciones con determinados documentos de acompañamiento o de circulación, que puede ser el documento administrativo electrónico, el simplificado de acompañamiento, los documentos aduaneros, los albaranes de circulación o las marcas fiscales, salvo que se justifique encontrarse en un régimen suspensivo al amparo de una exención o de un sistema de circulación intracomunitario interno. En relación con las marcas fiscales de las bebidas derivadas, se introduce la obligación de que incorporen un código electrónico de seguridad que permita verificar de forma automática su autenticidad, el establecimiento de destino, así como los establecimientos en que se encuentren hasta la ultimación del régimen suspensivo. Por ello, no están obligados a llevar el libro de marcas fiscales. En los casos de importación, la liquidación y el pago del impuesto se realiza de acuerdo con la normativa aduanera.